Buenos días, jóvenes. ¿Qué tal? Bienvenidos a la clase de hoy. Eh, en este video vamos a trabajar la semana 4 bueno, ya estamos en el segundo trimestre, ya estamos incluso para acabar el segundo trimestre, la semana 4 del curso de RM, que corresponde al tema orden de información. Aquí, en el orden de información, como ya hemos visto una introducción, una pequeña parte en la semana pasada, la idea básica es que te dan una serie de datos desordenados, ¿no? Te dan unos enunciados desordenados y con toda la información obtenida de esos datos, tú vas a poder ordenarlo, ¿no? Dependiendo de lo que te pidan, ¿no? Puede ser tabla de categoría, puede ser mesas circulares, mesas cuadradas, etcétera, ¿no? Hay diversos tipos de ordenamiento. Lo concreto es que esos enunciados tienen la información precisa y exacta para poder dar con la solución del problema, más no para poder tener todos los datos exactos. Profesor, ¿qué está hablando usted? Muchas veces, cuando nosotros hacemos ese tipo de problemas, tenemos un cuadro, por ejemplo, te dicen Juan es ingeniero, Manuel es barredor, Abraham es cantante, ¿no? Te dan una serie de datos. Uno quiere llenarlos completos, ¿no? Por ejemplo, vive en Huancayo, vive en Talara, vive en Chiclayo. Uno quiere llenar todo completo, pero no es necesario. Te vas a dar cuenta tú que la mayoría de los ejercicios son ejercicios tipo trampa, que te van a llevar un cuello de botella, es decir, te van a llevar a un punto en que no vas a poder terminarlo, pero la respuesta ya está, ¿no? Siempre, como ya hemos mencionado, siempre trata de leer la respuesta y saber exactamente qué es lo que te están pidiendo. Bueno, realmente, perdón, tienes que leer la pregunta y saber exactamente qué te están pidiendo. Si tú no sabes qué te están pidiendo, le puedes dar vueltas y vueltas a un ejercicio intentando completarlo al 100% cuando quizá ese no es el objetivo. Quizá el objetivo sea que dejes el ejercicio a la mitad, pero con esa mitad es suficiente para sacar la información y para poder responder la pregunta que te están pidiendo. Entonces, vamos a ver unas clasificaciones. Muy bien. Vamos a dar una definición formal, ¿no? Como ya te he venido diciendo, en este capítulo nos vamos a encontrar con diversos tipos de ejercicios, ¿ya? Y para resolverlos, debemos tener en cuenta lo siguiente. Toda información que nos da debe ser ordenada. Ya te lo he dicho. La información te la dan desordenada, o sea, te dan datos de una manera aleatoria y tú tienes que ubicarlos dependiendo del problema en un orden horizontal, un orden vertical, un orden circular, cuadro de doble entrada, por categorías, etcétera. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, teóricamente, la teoría nos dice que se debe verificar que la respuesta final cumpla todas las condiciones. Es decir, no debemos saltarnos ningún dato. Para poder asegurar que esa respuesta es válida, debe cumplir todos los enunciados. Si un enunciado falla, el problema ya fue. No vamos a poder, es decir, estamos completamente mal. No vamos a poder terminarlo. ¿Ya? Entonces, bueno, ya hemos hecho una división, ¿no? El video anterior ustedes ya han visto lo que es orden de información 1, y bueno, en ese orden nos toca orden de información 2. Y bueno, ya hemos visto algunos tipos de ordenamiento, ¿no? Ordenamiento lineal, ordenamiento circular, hay relaciones de datos, hay principios de suposición y relaciones familiares, el hermano, el abuelo, el tío, el primo, etcétera, ¿no? Principio de suposición, tienes que suponer que un valor es cierto para poder llenar tu tabla. Relación de datos, cuadro de afirmaciones. Juan es médico, ¿no? Diego es arquitecto, viven en Huancayo, les gusta la Coca-Cola, les gusta la Inca-Cola, comen chaufa, etc. ¿Ya? Muy bien, veamos, ¿qué más tenemos por acá? A ver, aquí tenemos específicamente en esta semana, solo vamos a tratar dos ordenamientos, ¿no? Ya hemos visto los otros en la anterior semana. Vamos a tratar ordenamiento circular, ¿no? Es uno de ellos. En el ordenamiento circular es algo especial, porque cuando tú estás en una mesa circular,
va a llegar un momento en que una persona está frente a ti. Una persona está frente a ti, y cuando una persona está frente a ti, la derecha y la izquierda cambian. Tú estás sentado frente a esa computadora, ¿no? Tú tienes tu derecha, que está, bueno, en tu mano obviamente derecha, y tú tienes tu izquierda, que es a tu izquierda, ¿no? Básicamente, mira esto de acá. ¿Tú qué tienes acá? Tú tienes esto de aquí, ¿no? La izquierda, sabemos nosotros, sabemos que sí es cierta que está acá, y la derecha está aquí, ¿no? ¿Todo está de acuerdo? ¿Todo estamos bien con eso? Perfecto. Pero conforme va subiendo, va moviéndose el orden, va a llegar un punto en que esta persona está frente tuyo, ¿no? Va a estar en la posición A. Entonces, cuando esa persona está frente tuyo, todo cambia. ¿Sí, profesor? Sí, todo cambia. Tú no puedes decir que esto es la izquierda. Tú no puedes decir que esto es la derecha. Para ti eso es la izquierda. Pero A no está mirando al mismo sitio que tú. A está mirando al contrario. Los dos están mirando a la cara. Tú siempre debes trabajar en la derecha de la persona que está sentada aquí y la izquierda de la persona que está sentada acá. Te doy un truco. Esto va subiendo. Tú siempre ubica como estás sentado tú. El D está ubicado en la misma posición que tú. Imagina que tú estás sentado en esta mesa. Esto es D. Tú eres D. Entonces, esta es tu izquierda, esta es tu derecha. C se va a mover así, ¿no? Esta es su izquierda, esta es su derecha. Siempre va a ser igual. Esta es su izquierda, esta es su derecha. Entonces, aquí viene lo bueno. Esta es tu izquierda, esta es tu derecha. Esta es tu izquierda. Bueno, aquí también faltó. Esta es tu izquierda, esta es tu derecha. Y esta es tu izquierda y esta es tu derecha. ¿Ya? Siempre, una vez que tú te guías, simplemente es cuestión de ir corriendo. ¿Ok? No te olvides de eso. Nunca te olvides de eso. Siempre ubica a la persona que está en la misma posición que tú y simplemente lo que debes hacer es ir moviendo. Ir moviendo qué cosa, profesor. Ándate, imagínate que tú te estás moviendo, ¿no? En la mesa circular tú estás jugando, no sé, ludito, estás jugando yenga y te vas moviendo, ¿no? Te vas moviendo. Entonces, o imagínate que una persona está frente tuyo. Esa es su derecha y esa es la izquierda. Que es muy diferente a la derecha tuya y a la izquierda tuya. ¿De acuerdo? Otra cosa muy importante es que por lo general en el ordenamiento circular todo es simétrico. ¿De acuerdo? Todo es simétrico. ¿Cómo es esta situación que es simétrico? Siempre va a haber una persona frente a otra. Por lo general, si son pares. Profe, si son impares, hay que tratar de hacer lo más simétrico posible. Pero si son pares, que es por lo general, como la mayoría de los ejercicios, siempre va a haber una persona frente a otra. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en este tipo de ejercicios, tú vas a tener que E es igual a B. Bueno, E está al frente de B, F está al frente de C y A está al frente de D. Entonces, estos están uno frente a otro. Ahí está, uno frente a otro. Si por ahí cuando tú quieres hacer la distribución simétrica te sale un poquito chueco, o sea, por ahí, bueno, no importa. Ya, no importa que te quede un poquito chueco. Pero acuérdate siempre que siempre va a haber uno frente al otro. No siempre te van a decir estás al frente. En el ordenamiento circular también se puede utilizar la palabra diametralmente opuesto. Bueno, esa frase. Diametralmente opuesto. Básicamente eso es un sinónimo de estás al frente. Nada más. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ya visto esto del ordenamiento circular, vamos a pasar a lo siguiente. Ordenamiento por cuadros, que es también muy importante. El ordenamiento por cuadros es básicamente un ordenamiento por categorías. ¿Ya? Cuando tú tengas este tipo de problemas, te van a dar y te van a pedir una serie de datos. No solamente se van a centrar en uno. No, los problemas quizá más sencillos se centran en uno solo, pero los más complejos se van a centrar en muchas categorías. Profe, ¿y de qué categorías estás hablando? Estoy hablando de categorías tipo de que esa persona vive en un distrito A, por ejemplo, no sé, como dice acá la imagen, Surco, Miguel y Lince, que esas personas tengan cierta profesión, por ejemplo, no sé, abogado, médico, ingeniero, que a esas personas les guste, a uno les guste el pollo a la brasa, a otro les gusta el chifa y a otro les gusta el sushi, ¿no?
toman bebidas diferentes, uno toma Coca-Cola, otro Inca-Cola y otro toma Fanta, ¿no? Entonces hay diferentes categorías, ¿ya? Y para hacer este tipo de problemas hay que ir descartando. ¿Cómo descartando, profesor? Si tú, o si te dan de datos, por ejemplo, te dan de datos directamente, así, que tú vive en Lince, por ejemplo acá, que tú vive en Lince, tú todo lo demás lo vas a poner con X, todos. Que solamente aquí en estos problemas se asume, siempre se asume, de que una persona vive en un distrito. Si se están dando tres personas para tres distritos, por ejemplo, para tres categorías, cada persona va a ocupar solamente una categoría. Puedes decir, por ejemplo, las personas ABC viven en Los Olivos, Miraflores y Surco. Entonces, no vas a agarrar y decir, ah, ya, las tres viven en Los Olivos. No. Se supone que vive una por distrito. Y si una vive, por ejemplo, en Surco, ya no va a vivir en Los Olivos. O sea, es algo que se sobreentiende. Si tú vives aquí, ya no vives allá. Si tú eres arquitecto, ya no eres ingeniero. ¿Ya? Aquí se trabaja así. ¿Por qué te digo esto? Porque hay muchos alumnos que preguntan, profe, pero ¿y si tiene dos carreras? Profe, pero ¿y si tiene otra casa? Si tiene plata, si es ingeniero, se puede comprar otra casa. O, profe, pero ¿le gusta el Inca Kola? Yo también, a mí me gusta el Inca Kola y yo también tomo Coca-Cola. O sea, me pueden gustar las dos. No, aquí no funciona así. Aquí cada persona solo tiene una categoría, a menos que el problema te diga lo contrario. ¿Cómo así? Por ejemplo, te pueden decir, eh, a María le gusta el pan y el panetón. Ah, ya, entonces vas a tener que marcar. ¿Qué es raro? ¿Qué es raro? Es muy raro ver este tipo de problemas. Básicamente todo se basa, se centra en que a una persona le corresponde una categoría. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver, ¿qué tenemos por acá? ¿Qué dice acá? Vamos a ver. Relación de datos. ¿Ya? Para hacer un resumen, en este tipo de problemas, siempre vamos a tener un mismo patrón. ¿Ya? Vamos a tener un mismo patrón, es decir, el patrón de A, el patrón de B, el patrón de C. ¿No? Básicamente las personas A, B, C. Pero tienen diferentes características. Cuando dicen características, ¿a qué se refieren? Te pregunto yo. ¿A qué se refieren cuando dicen características? A ver, piensa por un momento. Como dice la palabra, las características son algo que exactamente los caracteriza. Puede ser donde vive, lo que le gusta, lo que toma, lo que come, lo que hace en su tiempo libre, etcétera, ¿no? Son características, ¿ya? Que es justamente lo que dice acá. Y por ejemplo, aquí me dan más ideas todavía. Por ejemplo, forma de movilizarse. ¿Cómo así, profesor? Se puede movilizar, no sé, pues a uno le gusta caminar, a otro le gusta ir en helicóptero, o quizá a otro le gusta ir en caballo, quizá, ¿no? Cada uno le gusta movilizarse de una manera diferente. ¿Y qué te dice? La característica de A solo la tendrá A. Es decir, si A se va a caballo, solo A se va a caballo. B no puede irse a caballo, C no puede irse a caballo. Eso es muy importante. Ya, eso es muy importante. Debes tenerlo siempre en cuenta, por favor. Tenlo siempre en cuenta. A ver, vamos a ver qué tenemos por acá. Por ejemplo, por ejemplo, Arturo, Bruno, Carlos y Dante viven en los siguientes distritos. Perdón, empecé. Barranco, Lima, Magdalena y San Borja. Pero no necesariamente en ese orden. Además, cada uno tiene una ocupación diferente. Mira, ese ejercicio es muy interesante porque ya tengo graficada la tabla, porque me da dos características. Cuando tú tengas más de una característica, que es básicamente la mayoría de los problemas, tú trazas una línea gruesa. Mira, acá está, que es justamente esta de aquí, esta de acá. ¿Para qué? Para que separes una característica de otra. Debes separar estas características. ¿Por qué? Que, por ejemplo, imagínate, pues, no sé, que Carlos, tú deduces que vive en Lima. Si tú deduces que Carlos vive en Lima, esto para ti va a ser cerrado, bueno, negativo, bueno, va a ser un no, pero quizá por ahí te gane la tentación de pensar que aquí también va así.
El profesor me ha dicho complete todo con X, completo todo con X. No. Si tú consigues un positivo, que es un sí, en una categoría, todo lo dentro de esa categoría va a ser negativo o positivo como lo hubieras hallado. No puedes saltarte de categorías. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a ir viendo. Arturo no es vendedor ni vive en Lima. Podemos ir descartando. Arturo no es vendedor y tampoco, ¿qué cosa? Vive en Lima. Ahí está. El periodista vive en Barranco. Mira, acá hay una opción interesante. El periodista vive en Barranco. Vamos a ponerle un puntito. Carlos es dibujante. Qué bonito. Mira, Carlos es dibujante. Entonces, esto es X, esto es X, esto es X, esto es X, esto es X y esto es X. Siempre dentro de la misma categoría. El electricista vive en Lima y es muy amigo de Dante. ¿De aquí qué sale? De aquí sale que Dante no es el electricista. De eso sale ahí. Mira, de aquí sale que Dante no es el electricista. Ahora te dicen, el electricista vive en Lima. Vamos a poner por acá. El que vive en Lima es el electricista. Entonces, mira acá. Si este no es electricista, no va a vivir en Lima. Si este no es electricista, no va a vivir en Lima. Así se entiende. Entonces, acá tienes tres que no viven en Lima. ¿Quién es el que vive en Lima? Bruno. Pones X, pones X, pones X. Perfecto. Genial. Sigues. ¿Qué más? El que vive en Barranco es periodista. Bruno no vive en Barranco, entonces por lo tanto tampoco va a ser periodista. Entonces, ¿qué más debes sacar? ¿Qué más debes sacar? A ver, ¿qué más puedes sacar tú de ahí? Para empezar, lo que te están pidiendo a ti es ¿quién vive en Barranco? También, básicamente, lo que te están pidiendo es ¿quién es el periodista? Entonces, mira, acá hay un datito que falta. Así como tú has llenado que estos dos electricistas no viven en Lima, tú también acá debes poner esta X. ¿Por qué? Porque Arturo no vive en Lima, entonces si no vive en Lima, tampoco va a ser electricista. Y empiezas a completar. Esto es periodista, ¿de acuerdo? Entonces acá te sale bien interesante, mira, acá ya te salió en una nomás. Te sale que Arturo es periodista, porque no puede ser electricista. Y te sale que Bruno es el electricista. Entonces, si Arturo es el periodista, Arturo debe sí o sí vivir en Barranco. Entonces, mira, no te interesa a ti ahorita, no es necesario para nada terminar el cuadro. Es más, puede que ni siquiera pueda completarlo. ¿Por qué? Porque yo ya tengo lo que me piden. ¿Quién vive en Barranco? En Barranco vive Arturo. Ahí está. Arturo vive en Barranco. Y nada más. Eso sería todo. Eso es absolutamente todo en ese problema. No lo hemos terminado, no lo hemos completado, pero hemos hallado la respuesta correcta. Entonces, esa es una manera muy interesante de desarrollar los ejercicios. A ver, ¿qué tenemos por acá? Por aquí tenemos lo siguiente. A ver, leamos el problema para saber qué nos está pidiendo, qué nos está dando exactamente. Raúl, Carlos, Pedro y Bruno. Ya, sin leer más, empieza a poner sus nombres. A ver, aquí pon sus nombres, aquí pon sus nombres, aquí pon sus nombres. 3 y falta un hito. 4. Entonces, ¿qué tienes por acá? Tienes Raúl, Carlos, Pedro y Brunito. Tienen diferentes profesiones. Ingeniero, profesor, abogado y médico. Vamos a hacerlo. Vamos a poner aquí una tablilla. Ahí está, mira, muy bien. Qué interesante. Vamos a poner acá una línea gruesa. Acuérdate que la línea gruesa es para separar. ¿Qué tenemos? Y te dicen que ninguno en ese orden. Mira, ya no hay más que hacer acá. Ya no hay más. Esto lo borro.
Y aunque parezca un dato menor, ese datito que te están dando, esta palabrita, esta frasecita que te dan, ninguno en ese orden ayuda. Porque una cosa es decir, puede que esté en ese orden, puede que no. Pero cuando te dicen ninguno está en ese orden, quiere decir que Raúl no es ingeniero. Vamos a marcarlo. Raúl no es ingeniero. Carlos no es profesor. Pedro no es abogado. Y Bruno no es médico. Mira, ya tienes 4 relaciones por el simple hecho de saber cómo ubicar este dato. Ninguno en ese orden. ¿Qué más dice? Se sabe. Carlos, el abogado y el médico. Eso quiere decir que Carlos no va a ser ni abogado ni médico. Porque ellos juegan por Carlos, el abogado y el médico. Carlos no es ni profesor, ni abogado, ni médico. Entonces, ¿qué va a hacer Carlos? Ingeniero. Esto es así. Muy bien. Raúl, el médico, quiere decir que Raúl no es médico. Y el abogado, Raúl no es abogado, juegan ajedrez. ¿Eso qué quiere decir? Que Raúl es el profesor. Y mira, todo cae por su propio peso. Ahí está. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Te preguntan, ¿qué profesión tiene Pedro? Pedro, aquí está Pedro, es médico. Entonces, la respuesta va a ser médico. Este muchachón, Pedrito, es médico. Muy bien, de acuerdo. Vamos con otro ejercicio. A ver por acá. 6 amigos se sientan alrededor de una mesa circular, con 6 asientos distribuidos simétricamente. Mira, te enseño un truco. Muchas veces nosotros no tenemos un transportador, un compás o algo que nos pueda permitir hacer círculos. Entonces tú tratas simplemente de poner esto de aquí simétricamente. ¿De acuerdo? Trata de ponerlo simétricamente. Mira, incluso ahí no me salió la primera. Trata de ponerlo simétricamente. Ahí está, qué bonito. Y luego borras el medio. Borras el medio. Y ahí te va a dar la impresión, te va a dar la cuenta de que es una mesa circular. Entonces, ¿qué te dice? D no se sienta junto a B. Ya, vamos a dejarlo pasar. No sabemos nada de esos dos. A se sienta junto y a la derecha de B. Entonces, si B está aquí, mira, si B es este, A se sienta a la derecha. A se sienta junto y a la derecha de B. Acuérdate que de B, esta va a ser su izquierda y esta va a ser su derecha. Muy bien. Ahora, también te dicen que A, vamos a borrar esto, dicen que A se sienta frente a C. Ahí está C. ¿Qué más te dicen? A ver, ¿qué más te dicen? Que E no se sienta junto a C. Entonces, ni aquí ni acá va a ir E. ¿Dónde va a ir E? E únicamente puede ir aquí, porque no debe sentarse junto. Y ahora sí podemos usar el primer dato. ¿Qué te dicen? Que D no se sienta junto a B. Entonces, el único asiento disponible de D es este. A, B, C, D, E. Y aquí va F. Repito, vamos a comprobar. D no se sienta junto a B. Conforme. Se cumple. A se sienta junto y a la derecha de B. Ahí está, se cumple. Y frente a C también se cumple. E no se sienta junto a C. Correcto, también se cumple. ¿Junto a quiénes se sienta F? Ahí está. Entonces, la respuesta, después de haberlo solucionado, la respuesta va a ser igual. Junto a quiénes se sienta F, la respuesta sería B y C. Ahí está. Esa es la respuesta a ese problemita. Sencillo. F se sienta entre B y C. ¿Qué más tenemos? En una reunión se encuentra un carpintero, un escritor, un sastre y un maestro. Ellos se llaman, aunque no necesariamente. Mira, esto que dicen, aunque no necesariamente, quiere decir que puede que sí, puede que no. Entonces no asumas que es verdadero. Vamos a trazar nuestro cuadrito. Ahí está.
A ver, tenemos acá, ¿qué tenemos por acá? Carlos, Enrique, Jorge y Gerardo. Carlos, Enrique, Jorge y Gerardo. Vamos a poner aquí una línea que divide. Una, dos, tres y cuatro. Esto lo borramos. Esto lo borramos. No nos sirve de mucho. A ver, ¿qué tenemos? Vamos a leer. Leamos. Carlos y el carpintero están enojados con Gerardo. Eso quiere decir que Carlos no es carpintero y Gerardo tampoco es carpintero. Ahí está. Enrique es amigo del maestro. Enrique es amigo del maestro. Ahí está. El escritor es familiar de Gerardo. Eso quiere decir que Gerardo tampoco es escritor. El sastre es muy amigo de Jorge. Entonces Jorge no es sastre. Y del maestro, Jorge tampoco es maestro. Carlos hace años escribe libros de historia. Aquí está. Carlos está aquí. Carlos es escritor. Entonces esto es acá y esto es acá. Esto es esto y te queda, mira, solito se completa el cuadro. Espectacular. ¿Y qué te dicen? Mientras que el sastre es a ojo, pero antes de yo poder desarrollar o de dar por finalizado el problema, vamos a comprobar. Carlos y el carpintero están enojados con Gerardo. Cumple. Enrique es amigo del maestro. O sea, quiere decir que Enrique no es maestro. Cumple. El escritor es familiar de Gerardo. El escritor no es Gerardo. Cumple. El sastre es amigo de Jorge. Sastre no es Jorge y Jorge tampoco es maestro. Cumple. Carlos hace años que escribe libros de historia. Carlos hace años que escribe libros de historia. O sea, Carlos es escritor. Mientras que el sastre es, ¿quién es el sastre? El sastre es Enrique. La primera respuesta es Enrique. Mientras que el sastre es Enrique. Gerardo es maestro. Gerardo es maestro. Listo. Problema muy, muy, muy sencillo. ¿No? No solamente era una situación de reemplazar los datos que nos podían dar. Muy bien, jóvenes. Entonces, haciendo un resumen, cuando te den algún tipo de cualidades, cuando tú vayas a tener, como por ejemplo, ese tipo de ejercicios, que es maestro, que es arquitecto, que es carpintero, que es profesor, siempre trata de hacer cuadro de doble entrada. Ya por la práctica, yo he hecho que estos siempre sean los nombres, pero tú también hazlo, sigue mi ejemplo. Todos estos de acá van a ser los nombres, las personas, etcétera. Todos ellos van a ser los nombres. ¿Y aquí qué van a ir? Las características. Las características. ¿De acuerdo? A ver, salió medio raro. Las características. ¿Qué características? Profesión, cómo van al trabajo, qué gaseosa les gusta, cuál es su alimento de preferencia, no sé. Cómo pasan su tiempo libre, jugando Counter, jugando LOL, jugando Dota, ¿no? Free Fire, PUBG, etcétera. ¿De acuerdo? Cada persona tiene su propia característica. Arriba las características y en el cuadro que está de manera vertical van a ir los nombres. Trata de hacerlo así. Cuando tengas cuadros, cuando tengas ordenamientos circulares, tú debes tratar siempre de hacerlo simétrico. El problema te lo va a decir. Están ordenados simétricamente. Hazle caso al problema. No seas terco. ¿De acuerdo? Hazle mucho, mucho, mucho caso al problema y vas a ver que el orden te va a salir exacto. Recuerda también de que si te dicen, por ejemplo, que A está a la derecha, no necesariamente está al costado. No necesariamente está juntito. Ten en cuenta siempre eso. Tú, por ejemplo, ¿tú cuántas personas puedes tener a tu derecha? Puedes tener miles de personas. ¿De acuerdo? Ten mucho, 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 mucho cuidado con eso. ¿De acuerdo? Bueno, eso es todo por ahora. Sigue los consejos que te he dado, los problemas te van a salir, desarrolla los problemas, practica, 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 tienes que practicar mucho,
El razonamiento matemático es un curso netamente práctico que aplica todos los demás cursos, no tienes que saber de todo un poco, pero bueno, no hay ningún problema con eso. Ya nosotros estamos aprendiendo aquí todo de todo. Muy bien, sin nada más que decir, entonces yo me despido. Conmigo va a ser hasta la siguiente oportunidad, la otra semana. Muy bien, jóvenes, adiós. Eso fue todo.